de ese productor al final del año no anda arriba de los 5,000 pesos anuales. Qué barbaridad. ¿Sí? Quiere decir que esa persona necesariamente tiene que dedicar y complementar sus ingresos con otras actividades que lo hacen en el sector rural. Creo que ahí está el reto, no solamente financiero, sino el reto de políticas públicas para cómo incorporar a ese número enorme de mexicanos a las actividades económicas en el país. Los revolucionarios sonorenses eran empresarios agrícolas. Tenían una visión distinta de cómo acometer la productividad en el campo. Ellos mismos la desarrollaron en todos estos espacios, pero México es un mosaico tan distinto que no se atendió la otra parte del campo mexicano. Las grandes instituciones que se proponían eso en el siglo XX, muchas de ellas desaparecieron o se transformaron. Surgen tribunales, que es quizá la parte moderna de cómo resolver el futuro del destino de la propiedad. Tenemos una financiera rural en lugar de un banco. Hoy, ¿qué es lo que resta cuando uno ve los grandes presupuestos que se destinan a la Secretaría de Agricultura o al gobierno de la República o a los gobiernos estatales, pero que no logramos incorporar a todos aquellos campesinos de estas áreas de 5 hectáreas, en donde seguimos contando con minifundios desatendidos, que, por cierto, tan desatendidos, que desde hace muchas décadas no tenemos fertilizantes en este país. Pero ¿cuál es la visión de los maiceros del país en relación con la crisis alimentaria? ¿Cómo están produciendo y cuáles son sus principales obstáculos y desafíos? Tiene siempre una relación la propiedad rural con las funciones que tiene la agricultura y tiene que ser correspondiente la política pública para que cumpla esas funciones. Quiero comentarles que más del 50% de la tierra pertenece al sector social, pero a partir de 1980 se ha olvidado esa parte de la realidad de México. Y entonces no hay una política que se haya orientado hacia la parte social. De los 30 millones de hectáreas aproximadamente que tenemos agrícolas que generan la producción, 22, 21 millones y medio son de la propiedad social, parceladas. Y entonces no hay un proyecto económico de generación de alimentos de esa parte, o sea, está restringido. Y Carlos, creo que de esos 20 millones, solamente 2 o 3 millones tienen fertilizante. A partir de la apertura comercial y antes de la apertura comercial, el modelo de desarrollo de México se orientó hacia la exportación. El modelo agroexportador, yo creo con una visión estrecha, porque se abrió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que bueno, es una realidad que ya tenemos aquí, y que se privilegió el desarrollo de la producción frutícola y hortícola, que quiero decirles que en aquel momento representaba el 6% de la superficie agrícola del país y menos del 5% de los productores. Y hoy actualmente ha crecido, obviamente se le han destinado apoyos importantes, es aproximadamente el 12%. Pero resulta que en este modelo agroexportador dejamos de atender todo lo demás. El tema no es cómo le hacemos para que más gente se dedique a producir lo mismo. El tema donde ha habido el gran déficit es cómo le hacemos para que esa gente que no requiere estar ahí se dedique a otras actividades. Yo a veces hago un poco la burla. ¿A qué se dedica un ejidatario sueco? Un ejidatario sueco trabaja en la Volvo, ¿sí? Porque un ejidatario sueco sigue teniendo sus 5 hectáreas, tiene sus 6 hectáreas, las agrupa con otro tipo de productores y además trabaja en la industria. Esa es una opinión en donde yo señalo, ahí es donde el campo se liga con reformas estructurales para el país. En el Tratado de Libre Comercio del 94, el gran perdedor fue el campo. Y en todos estos años, en lugar de ser subsidiarios con el campo por lo que perdió, hemos estado insistiendo en cambiar el Tratado de Libre Comercio en el apartado del campo. Pero como hay otras áreas que son las ganadoras, entonces dicen, no le muevan al campo. Coincido en un tema de un nuevo modelo, pero un nuevo modelo donde también entren todos los puntos de vista. Normalmente cuando hablamos del campo, hablamos, y suele ser, el lado de los productores. Pero justamente en el TLC estuvo la mano de los consumidores, ¿sí? Esto es,
es los consumidores, somos todos los que sí también tenemos que opinar, oye, ¿cuál compro? El hecho en México, muy bien, en condiciones de eficiencia y competitividad le entramos, pero voy a comprar necesariamente algo a veces más caro que lo que podría traer. Esa es una discusión en la que seguimos, claro, 15 años después, donde ya ganó una discusión del TLC. Entonces, en ese contexto, ¿cómo le damos viabilidad y más empuje a quien tiene capacidades y cómo ayudamos a reconvertir a quien necesita otras cosas? Nosotros no podemos plantearnos el camino solo de cultivo de exportación y nos olvidamos que debemos asegurar nuestro mercado interno y alimentar a nuestro pueblo. Este es el gran desafío para el campo mexicano y creo que nos faltaría mucho más tiempo para hablar de cada uno de sus subtemas, de una realidad que es de verdad intensa, apasionante, pero sobre todo preocupante. Muchas gracias a todos por esta gran oportunidad. Gracias.